Muy buenas a todos, futuros residentes. Estamos aquí un día más para dar la mini clase EIR de la semana. En este caso vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Antes de empezar, me gustaría decir que vamos a intentar dar esta clase con todo el respeto y el cariño del mundo. El tema de la salud mental es un tema muy controvertido y es muy juzgado a la hora de exponerlo. Sobre todo cuando hablamos de métodos de estudio, pues algunos opositores necesitamos relacionar conceptos, relacionar patologías con algunas imágenes para poder intentar diferenciar unos de otros. Y esto puede ofender a algunas personas, como fue el caso de que ocurrió el año pasado por vía Twitter, que no comprendieron lo que es la técnica de estudio con una compañera que intentó hacer una gráfica para diferenciar este tipo de trastornos de la personalidad y se la juzgó porque consideraban que estaba ridiculizando. Por eso voy a intentar hacer esta presentación yendo al grano y intentando diferenciar cada trastorno de la personalidad con las palabras clave que tenemos que recordarlas, intentando ser lo más respetuosa posible y quedándonos con los rasgos más importantes. Los trastornos de la personalidad, según el DSM-5, están clasificados en tres grandes grupos. El grupo A sería el de los extraños o extravagantes, el grupo B sería el de los inmaduros y el grupo C sería el de los temerosos. Así que vamos a ir viéndolo uno por uno. Dentro del grupo A vamos a encontrarnos en primer lugar con el trastorno de la personalidad paranoide. Siempre que nos digan que una persona es muy desconfiada, que no se fía de nadie, que pone en cuestión todo, vamos a pensar de que estamos hablando ante un trastorno de la personalidad paranoide. Por lo que este primer grupo sería el paranoide. Y por tanto, la palabra clave es desconfianza hacia los demás. El segundo grupo sería el de los esquizoides. Son personas frías, distantes, que no les gusta relacionarse con los demás, que les gusta estar siempre solos y que pocas veces expresan las emociones. Un ejemplo de ello sería los caminantes blancos de Juego de Tronos. Y el tercer grupo dentro de este grupo A sería los esquizotípicos. Cuando nos hagan referencia a este subgrupo de trastorno de la personalidad, nos van a hablar o de la astrología o de la magia. Son personas excéntricas. Están relacionadas, como digo, eso con el mundo de la magia, de la astrología, de las cartas astrales. Y su palabra clave es excéntrico. Luego vamos a pasar al grupo B, en el que en el primer subgrupo encontramos los antisociales. Son personas que no tienen respeto por las leyes y no sienten remordimiento. Otro ejemplo de ellos son los malos de la película o el niño de Solo en Casa, que siempre trataba y nunca se arrepentía y nunca presentaba arrepentimiento. El siguiente grupo sería el límite o borderline y su palabra clave es inestable. Pueden cambiar de personalidad de un extremo a otro. El siguiente grupo sería los histriónicos, que siempre quieren ser el centro de atención y esta sería su palabra clave. Y el último subgrupo dentro de este grupo B sería el narcisista, aquella persona que desea constantemente ser adulado, que le digan lo guapo que son y lo buenos que son. Yo creo que todo el mundo tiene a un personaje en la cabeza y sería Cristiano Ronaldo como el rey de los narcisistas. Y normalmente estas personas suelen tener una autoestima muy baja. Otro ejemplo sería Joffrey de Juego de Tronos. Pasamos al grupo C, que hemos dicho que son los temerosos. En primer lugar, tenemos a la personalidad dependiente. Son personas que dependen siempre de otra. Un ejemplo de ello sería la serie que hicieron de Bates Motel, en la que explicaban la historia de Norman Bates, que es el protagonista de Psicosis, en el que tiene una gran dependencia por su madre. Otro grupo sería los evasivos, que siempre evitan las situaciones de hablar en público, de relacionarse con los demás, aunque en este caso, a diferencia de los esquizoides, que sí que les gusta para estar solos, estas personas es como que les cuesta relacionarse, pero que sí que desean ese contacto social. Otro ejemplo sería el enanito de Blancanieves, que era muy tímido, que normalmente siempre estaba en una esquina, que miraba a los demás, pero que no se atrevía a relacionarse. Y por último tenemos el anacástico, o lo que se conocía como trastorno obsesivo compulsivo. Son personas que tienen obsesiones, la mayoría de los casos, con el orden o la limpieza. Como por ejemplo los Sheldon Cooper y su obsesión por la limpieza. A modo de repaso, yo me estudié los trastornos de la personalidad con los coches, con los parkings de los trastornos de la personalidad. La fuente que yo la cogí es realmente de internet, de Google, lo tenéis aquí abajo el copyright. Y vamos a ir viéndolo uno por uno. Por ejemplo, recordando el grupo A, teníamos al paranoide, que es la persona que era desconfiada, que siente siempre desconfianza hacia los demás, se siente arrinconado, como dice.
El segundo sería el esquizoide, que aquí sería el número 10. Vamos a buscarlo, que es el que le gusta estar solo, por lo que aquí lo encontramos, solo. Y luego tendríamos el excéntrico, que sería el esquizotípico. En el lugar 11 aquí vemos representado como el coche que tiene forma de ovni. Luego pasaríamos al siguiente grupo en el que teníamos el antisocial. Aquí el antisocial sería el coche número 6, en el que se salta todos los límites y no tiene ningún remordimiento. Aquí está chocándose con otro coche. A continuación teníamos el límite o borderline, en el que pasa de un estado a otro. Recordamos que aquí la palabra clave sería inestable. El siguiente sería el histriónico, que como quiere ser el centro de atención, lo contamos en el centro, además de con un color chillón y fuerte. Y el del último de este subgrupo sería el narcisista, aquel que le gusta que le miren y le digan lo guapo que en este caso lo vamos a encontrar en el número 2, que es bien grande. El último grupo, que sería de los temerosos, está representado por el evitativo, el 9, que se aparta aquí aunque no está observando a todos los demás. No está tan aislado como el número 10, que sería el antisocial, como hemos dicho. El obsesivo, que está milimétricamente alineado a cada una de las partes del aparcamiento, que lleva todo en orden y todo el control. Y de esta forma, de a un golpe visual, podemos ver todos los trastornos de la personalidad. Espero que haya resultado claro, que hayáis podido diferenciar los diferentes tipos y que no le haya sentado a mal a nadie, y que en este caso no se me malinterprete y que lo hayáis podido entender sin ofender a nadie. Nos vemos en los próximos vídeos.